Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos unidos en este estudio bíblico de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde la lección número 3, los candelabros o candeleros de nuestro estudio. Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Y quisiera rápidamente que pasemos a un tiempo de oración y podamos pedir la dirección, ¿cierto?, de nuestro Señor, del Espíritu Santo, para que guíe nuestras vidas y nos pueda ayudar a comprender, ¿cierto?, su palabra que vamos a estudiar en este momento. Amén. Oramos al Señor. Gracias te damos, Dios eterno, por tu gran misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia que nos revelas cada día, Señor. Gracias porque cada día podemos comprender, Señor, y poder ver tu amor, Señor, manifestado hacia nuestras vidas. Gracias porque el día de hoy nos has dado este tiempo también de poder unirnos como iglesia para poder estudiar tu palabra. Por medio de esta palabra, Señor, que vamos a estudiar, Señor, de esta lección, háblanos. Ilumínanos, Padre Celestial, ilumina nuestro corazón, nuestra mente, para poder vivir de acuerdo también a tu palabra cada día como iglesia. En el nombre de Jesús, ilumina a mis hermanos, Señor, en sus hogares, a todo aquel que está escuchando, a todo aquel que está viendo, Señor, esta grabación. Tú puedas iluminar su corazón y puedas ayudarles a entender tu mensaje, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en nuestro estudio, Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Y ya estamos avanzando, ¿cierto?, en la lección número 3, que lleva por título Los candelabros o candeleros. Y la lectura bíblica que vamos a tener el día de hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al versículo 20. Amén. Ahí usted puede buscarla en su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 20. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz, parecida al sonido de una trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies, y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve. Sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante, como el sol en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe esto que has visto y lo que ahora sucede, y lo que va a suceder después de esto. Este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Refiriéndose a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. El versículo 12 dice: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. El verso número 20 nos dice: esta es la explicación del misterio
de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Quizás el relato, hermanos, más exacto que tenemos de lo que Jesucristo, cierto, se parece hoy en día, se refleja en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del 12 al 20. Cristo está exaltado, Cristo está ascendido, Cristo está entronado, ungido y está en fuego, por lo que nosotros pudimos leer en los versículos. Cristo está en fuego. Dice el versículo 14 que sus ojos eran como llamas de fuego. El versículo 15 nos dice que sus pies, los pies de Cristo, parecían bronce en el fuego. El versículo 16 nos dice que sus rodillas, las rodillas de Cristo, ¿cierto?, eran como el sol o el fuego. El versículo 16 también nos dice que en su mano sostenía 7 bolas de fuego, 7 estrellas. Apocalipsis 1:13 nos dice, Él está caminando entre los candelabros o candeleros. En los versos que acabamos de leer, hermanos, no solamente vemos a Cristo que está en fuego, sino que vemos también que la iglesia también está en fuego. La iglesia es un candelabro, el luxnos en griego. El verso 13 nos dice que son 7 candelabros, ¿cierto?, que representan las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Una iglesia en fuego, hermanos, es lo que deberíamos ver en una iglesia. Esta es quizás la descripción más exacta de la iglesia encontrada en toda la Biblia. Es también la más revolucionaria y esta es la manera, ¿cierto?, en que Cristo ve a su iglesia. Y es la manera en que nosotros necesitamos ver la iglesia. Una iglesia en fuego. Si la función principal, hermanos, si la función principal de la iglesia fuera predicar, Jesús hubiera estado predicando entre 7 púlpitos. Si la función principal de la iglesia fuera los grupos pequeños, Jesús hubiera estado caminando entre 7 sofás o en un living. Si la función principal de la iglesia fuera la educación cristiana, Jesús hubiera estado caminando entre 7 libreros. Pero Jesús estaba caminando, según lo que nosotros acabamos de ver, ¿cierto?, en la base bíblica. Vemos, ¿cierto?, que Él estaba caminando entre 7 candelabros, porque la función principal de la iglesia es recibir, ¿cierto?, sostener y mantener la llama de la presencia manifiesta de Cristo. Amén. Esa es la función principal de la iglesia. La iglesia no puede proclamar la verdad de Cristo, no puede predicar la verdad de Cristo sin la presencia manifiesta de Cristo en la iglesia. La iglesia no puede hacer grupos pequeños en los hogares si la presencia de Cristo no está en ella. La iglesia no puede educar bíblicamente a cada creyente, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, adultos, matrimonios, si la presencia de Cristo no está en ella. La iglesia es el candelabro, es quien sostiene, ¿cierto?, el aceite que representa al Espíritu Santo. Y la llama que produce ese aceite es el mismo Señor Jesucristo. Es su presencia manifiesta, es su presencia manifestada. Un candelabro, hermanos. Un candelabro no es la menorá judía ni un candelabro unitario, es una pieza, ¿cierto? Un candelabro es una pieza que tiene movimiento e independiente, ¿cierto? Diseñada para un propósito importante. Y este propósito es llevar el aceite y mantener la llama encendida. En Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto?, vemos que hay 7 candelabros. Cada uno representa una iglesia local que mantiene la presencia manifiesta de Cristo. La pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué o para qué es necesario que el candelabro esté con su llama encendida? ¿Por qué o para qué
es necesario que el candelabro esté con su llama encendida. Y lo que nos puede venir rápidamente como respuesta es que el candelabro o candelero encendido con una llama de fuego sirve para alumbrar, ¿cierto? A quienes están a su alrededor. Es lo que nosotros muchas veces cuando se corta la luz ponemos en una copita, un candelero, ¿cierto? Una vela y podemos iluminar el dormitorio o el hogar con esa luz. Y eso es lo que se nos viene a la mente precisamente como respuesta. Que el candelero encendido, ¿cierto?, con una llama de fuego sirve para alumbrar a quienes están a su alrededor. El candelabro, hermano, no era la llama, sino que el candelabro era quien llevaba la llama, quien sostenía la llama. Esta imagen del candelabro, hermanos, que lleva una llama encendida, ofrece una imagen profética de la identidad esencial de la iglesia como un organismo que ofrece la llama de la presencia manifiesta de Dios al mundo entero. Amén. Es una imagen profética de lo que la iglesia debe ser y es. Amén. Mateos capítulo 5, versículo 14, 15 y 16 dice lo siguiente, hermanos. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para mantenerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, la conducta de ustedes, dice, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Amén. Así como Luxor, ¿cierto?, o un candelabro o un candelero existe con el único propósito de dar luz o alumbrar en medio de la oscuridad, asimismo la iglesia existe, hermanos, con el único propósito de ofrecer la llama de la presencia de Dios al mundo, por medio de su iglesia. No hay otra institución, hermanos, humana que pueda cumplir esta función. Solo la iglesia la puede cumplir. Una iglesia en fuego es una descripción adecuada de la razón por la que la iglesia existe en la tierra. La única razón por la que su iglesia, ¿cierto?, nuestra iglesia está en nuestra comunidad es para ofrecer la presencia manifiesta de Cristo en medio de esta comunidad. Esto quiere decir que Dios quiere visitar su familia de la iglesia, ¿cierto?, de forma tangible, que se pueda ver, que se pueda sentir, que incluso sus vecinos, los que lo rodean, ¿cierto?, que no son parte de la iglesia, puedan entender y puedan creer en Cristo. Es la presencia manifiesta de Cristo, ¿cierto? Es el factor distintivo, principal, lo que distingue y separa la iglesia, ¿cierto? Lo que separa a la iglesia de cualquier institución en el mundo, ya sea un club deportivo o cualquier otro tipo de organización. Es la presencia manifiesta de Cristo que nos diferencia de cualquier organización secular en el mundo. Amén. Es el factor distintivo, principal, que nos separa, ¿cierto?, de este mundo como iglesia. Pero estamos como iglesia para iluminar este mundo con la luz, con el fuego de Cristo. Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15, vemos una imagen ahí de Moisés, una conversación de Moisés con nuestro Dios. Y dice, versículo 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el Señor mismo le había respondido ya en el versículo 14, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El Señor responde, mi presencia irá
contigo y te daré descanso. Amén. Eso era lo que hacía la diferencia entre todos los pueblos, ¿cierto? La presencia manifiesta de Dios. Eso era lo que hacía la diferencia entre todos los pueblos. El pueblo de Israel tenía la presencia manifiesta de Dios. Y hoy día, ¿cierto? Es la iglesia la única entidad, el único organismo que puede tener esa presencia manifiesta. Por eso que Cristo anhela que cada iglesia local sea un candelabro, sea un candelero del fuego de su presencia. Jesús camina entre los 7 candelabros e inspecciona, ¿cierto?, cada iglesia local en busca de la presencia de Dios. Por eso es que es interesante leer el mensaje, hermanos, de las 7 iglesias. Aquí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Es interesante leer el mensaje a las 7 iglesias, hermanos, donde el Señor entrega un diagnóstico a cada una de las iglesias. Jesucristo, por medio de esta visión, le muestra a Juan cuál era la condición de cada una de las iglesias, en qué o en quién estaban puestos sus ojos, cómo eran sus obras, cómo estaban siendo iglesia en medio de la sociedad que les rodeaba, en medio de las circunstancias que el mundo, ¿cierto?, en medio de las circunstancias en que la iglesia vivía en ese momento. Por eso es que podemos llegar a la conclusión de que recibir, ¿cierto?, y mantener la presencia manifiesta de Cristo es el más alto propósito de la iglesia. La iglesia no ha sido llamada para entretener a cada creyente con historias bíblicas, viviendo prácticamente muchas veces como un club social, ¿cierto? La iglesia está llamada a reflejar la presencia de Cristo en su entorno que le rodea, en su familia, en sus vecinos, en su trabajo, en la universidad, en el colegio, en el liceo, a reflejar en estos lugares la presencia de Cristo, no solo en medio de la iglesia como cuerpo, sino que en todos estos lugares. Es por eso que como iglesia debemos instruirnos para ser capacitados para vivir cada segundo de nuestras vidas en la presencia manifiesta de Cristo, viviendo en obediencia a su palabra, para que de esta manera podamos alcanzar a un mundo perdido que también necesita conocer la presencia de Cristo. La gente debe ver en la iglesia la presencia manifiesta de Dios. La gente debe ver a Cristo en la vida de cada creyente. La iglesia debe ver a Cristo en la vida de la iglesia. Para eso, primeramente, hermanos, cada creyente debe vivir en obediencia a su palabra, viviendo en la presencia manifiesta de Cristo, siguiendo los pasos del Maestro, siguiendo los pasos de Cristo. Así como en el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver que el pueblo de Dios, ¿cierto?, Israel, era conocido y todos los pueblos le temían, ¿cierto? Era porque en ellos, ¿cierto?, estaba la presencia de su Dios. Los demás pueblos adoraban, ¿cierto?, a dioses, estatuas, animales, etc. Y tenían a sus dioses muy distantes. Pero el Dios de Israel estaba presente en ellos. Les guiaba, les sostenía. Lo podían ver manifestarse tangiblemente. El pueblo vivía en completa obediencia, hermanos, y servicio al único Dios verdadero. Y Dios los respaldaba, Dios los guiaba, Dios los sostenía, Dios los mantenía encendidos. Es por eso que cuando habitan la presencia de Cristo en la vida de cada creyente y en la vida de la iglesia, nos diferencia de cualquier tipo de organización en este mundo. Ahora, cada pastor, cada líder, cada creyente, hermanos, debemos pedir perdón al Señor. Debemos arrepentirnos porque en muchas ocasiones hemos permitido que la iglesia sea cualquier otra cosa menos un candelabro.
menos ese cuerpo que está establecido para mantener la presencia de Cristo, mantener la llama de Cristo encendida. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver a instruirnos y ver que la iglesia debe sostener el fuego a través de su Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿por qué conformarse solo con mantener la máquina de la iglesia en movimiento cuando Dios está esperando encender con fuego, que es la llama de su presencia, ¿cierto?, nuestras vidas, y encender con su presencia la vida de la iglesia? ¿Por qué solamente mantenernos si el Señor nos puede dar mucho más? Para finalizar, hermanos, es muy necesario que usted tenga un tiempo de oración, rogando y clamando al Señor que envíe el fuego de su presencia a su vida, a su familia, a su iglesia, a su cuerpo pastoral, a sus pastores, a su liderazgo, a su diaconado. Que el Señor envíe de su fuego, de su presencia a cada miembro de su iglesia. Pidámosle en oración y clamor a Dios, hermanos, que envíe de su fuego, que envíe de su presencia a su iglesia, a nuestra iglesia local, a nuestras vidas, a nuestra familia. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos nosotros como iglesia, cada uno individualmente y como iglesia, como cuerpo, mantener la llama encendida de este candelabro y seamos luz, que podamos iluminar con la presencia de Dios nuestra ciudad, aquí en Cañete y en todo lugar. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oramos al Señor. Padre eterno Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Nuestro corazón anhela que tu presencia nos acompañe y dirija en todo momento. Si tú no vas con nosotros, no podemos ir, no podemos avanzar. Y sabemos, Padre Celestial, que tu promesa es que tú estás con nosotros, Señor. Anhelamos ser una iglesia, Señor, en fuego, que cada día dé a conocer la presencia por medio de tu iglesia, Señor, tu poder, tu amor, tu gracia. Que al igual que un candelabro, Padre Celestial, su propósito es llevar la llama para iluminar a todos los que están a su alrededor. Nosotros hoy, tu iglesia, podamos iluminar a quienes habitan a nuestro alrededor con la luz de tu poder, con la luz de tu amor, con la luz de tu gracia y salvación. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar en otro estudio más de la palabra del Señor en las próximas semanas. Bendiciones. Chao, chao. Saludos a la familia. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tu presencia me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies
los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar